vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Muy buena noche a todos los bendecidos que hay en diferentes lugares, naciones, pueblos, tribus y lenguas. A todos ellos, en esta noche los invito para que estén atentos a la palabra que sale de la boca de Dios, que nutre nuestro espíritu y que nos da vigor en nuestros huesos. A todos ellos, donde quiera que se encuentren, sean en sus hogares, oficinas, donde ellos se encuentren, esta palabra preciosa entra a su hogar. Como dice el Salmo 118:15, voz de júbilo y de salvación resuenan en las tiendas de los justos, porque la diestra del Señor hace proezas. Y el 17 dice, no moriré, sino que viviré, para contar las obras del Señor. Muy buena noche le deseo en este momento donde hay regocijo, hay gozo, hay paz en los hogares, recibiendo este precioso mensaje. Con nosotros el pastor Denis Sabogal. Eso mientras Buenas noches, damos gracias a nuestro Creador. Está mi esposa con ganas de saludarlos, darles un saludito a todos a nivel internacional, a nivel nacional. Decimos que Dios es bueno y en gran manera. Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que recibe parte del Señor. Yo no enseño nada fuera de Él. Si Él no me da, yo no me atrevo a compartir lo que Él no me da. Entonces el tema que quiero compartir con todos ustedes es un deber personal. Un deber personal. Antes quisiera hacer una corta oración para poder rumiar, para poder ir avanzando. Tengo varios textos, y entre ellos textos que tal vez tú hayas leído, pero que nunca has entendido. Entonces quiero compartirlos, no de carrera, si en caso tal de que no me quede, no me haga falta tiempo, dejamos para el próximo miércoles la segunda parte. Pero te advierto que te va a impactar. Te va a impactar porque esto nunca lo han hablado. Y si lo hubieran hablado, créeme, que el mundo estaría en triunfo, porque el mundo había regresado al origen de su partida. Entonces, antes de empezar, voy a darle gracias al Señor por todos ustedes, por todos los que van a recibir esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo el Señor, desde la ciudad de Tuluá, Colombia, para el mundo entero, el Ministerio Internacional Monumento de Fe, con su pastor Denis Sabogal. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por darnos este privilegio de poder nosotros ahondar, compartir, rumiar
y poder, Padre eterno, cimentar a la simiente que te pertenece a ti en el mundo entero. Yo nada sé, siempre te lo he dicho, úsame a través de la vida del Espíritu. Permíteme llegar al corazón, a la necesidad de cada persona que ha regresado al origen de su partida en la reconciliación a través de Jesucristo contigo. Señor, la palabra que tú has puesto en mi boca es la palabra que hace una división y corta para poder presentar a cada persona como baluarte de tu verdad, como hombres y mujeres consagradas completamente a ti, ya que tú que constituiste mi vida para poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ahora en Cristo. Úsame, habla por mi boca a través del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, declaro a todos los pastores, hermanos en toda parte del universo, bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Bien, entonces, como te dije, voy a compartir contigo el tema, un deber personal. Claro, siempre y cuando a uno lo hayan edificado bien, le hayan enseñado, lo hayan instruido, capacitado espiritualmente, la persona tiene que ser consciente que ya no puede vivir en las emociones, ya no puede vivir en las depresiones, en las angustias, que ya en el conocimiento que le hayan impartido y la persona haya tomado la determinación de regresar al origen de su partida y conocer su estado espiritual, la persona debe de hacer una separación de su alma con el espíritu. La persona tiene que darse cuenta que el origen del pecado, que es lo que más refriega la ley, entró por causa de una persona en quien Dios nos encerró a todos, que fue a través de Adán. Por ahí entró el pecado. Y vamos a ahondar, a profundizarnos para ver qué sacamos de todo esto. Después de que nos aproveche espiritualmente para caminar base a lo que Dios estableció, no a lo que el hombre quiso establecer en el mundo entero para atrasar a la gente espiritualmente. Te invito ahí que abras la Biblia en Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Si de pronto tú no tienes la capacidad de abrir la Biblia, yo no puedo esperar, pero como la enseñanza queda colgada, o vas anotando para que tú puedas estudiar en tu casa. Yo no te voy a hablar nada que no sea espiritual. Conozco mi carrera y conozco verdaderamente el deber mío de perfeccionar a toda persona que quiera andar en lo espiritual. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, ¿qué? Hay una coma. Por tanto que, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, coma, ¿muerte qué? Muerte espiritual. Al estar el ser humano muerto espiritualmente, por ende tiene que entrar la muerte natural. Así la muerte pasó a todos los hombres, espiritual
hombres y mujeres, y también material, la muerte física, por cuanto todos pecaron, todos, pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tenga en cuenta eso. No obstante, reinó la muerte espiritual y física, desde Adán hasta Moisés. O usted va a decir, es que después de Moisés siguió muriéndose la gente, muriéndose, físicamente. Pero hasta Moisés llegó la muerte espiritual. Al llegar la muerte hasta Moisés espiritualmente, por ende tenía también que frenar, parar la muerte física. Desafortunadamente, en los años que llevo yo estudiando las Escrituras, bajo la dirección del Espíritu, nunca te han hablado de lo que te voy a compartir hoy. La muerte no existe. La muerte fue destruida. Toda persona que venga a Cristo, entrar al reino de Dios a través de Cristo, reconciliarse con su Creador. Ahí sí puedo yo decirte, como dicen los brasileros, para de sufrir. Y vamos a ver, vamos a caminar en la palabra. La gente se muere precisamente por los malos instructores. En el reino no hay muerte. En el reino de Cristo no hay muerte. Y eso es lo que vamos a ver hoy, para que te quede plasmado. Ahora van a decir, ya salió un loco en el Evangelio de la Gracia hablando que la muerte no existe. Bueno, yo te lo voy a mostrar, yo no lo digo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Y ahí vamos a estar, y eso es lo que él dice. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, ¿a la manera de qué? De la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Bien, eso es. Después de que una persona le hayan capacitado bien espiritualmente, a través de la palabra, la persona ya era hora de que hiciera una separación del alma del espíritu. Las consecuencias que trajo la caída de Adán para la humanidad fue grave. Todos estábamos encerrados ahí en Adán y Eva, tanto hombres como mujeres. La caída de Adán trajo la muerte, enfermedad, ruina, todo lo que tú puedas de ahí en adelante ver. Por eso ves al mundo sufrir. Desafortunadamente, en los años que llevamos escuchando el Evangelio, todo es natural, todo lo acomodaron a lo natural, haciéndole creer a la humanidad entera que eso era espiritual. Y mira que no, entró la muerte a toda la humanidad, a hombres y mujeres. Entró la muerte. Prácticamente le dio el mundo entero más cabida al pecado, a la desobediencia, porque ese es el origen del pecado, la desobediencia. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21, mira lo que dice. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Observa, entró la muerte por la desobediencia
de Adán al mundo entero. Al mundo entero. Muerte espiritual y muerte física. Al no haber vida en el espíritu, la persona queda expuesta a que cualquier gripe, infección, la mate. Entonces tiene que acudir a lo natural, a la ciencia netamente humana. Cuando puede evitarse todo eso, meramente con la reconciliación y reconocer a Jesucristo como su único y verdadero Señor, dueño absoluto del universo entero. Pero la gente persiste. ¿Por qué? Por la religiosidad y por las malas enseñanzas durante 2000 y pico de años. Los hombres y los sistemas, perdóname decirte, idiotizaron al ser humano. Nunca han podido hacer ni ver la realidad a través de la escritura. Y los que han cogido la escritura, la Biblia, la han manejado como a ellos les parezca, haciéndole creer a la gente que Dios les muestra, Dios les revela y Dios les dice. Tantos años. Y la gente sigue en el mundo natural, creyéndole al mundo natural. Observa. Para sacar la muerte, ¿qué problema? Eso es un problema gravísimo. Porque ella entraba por cualquier cosa. La muerte espiritual y la muerte física. Al no haber muerte espiritual, al haber muerte espiritual, entraba la muerte física a cualquier persona. Y te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar por la palabra. Qué difícil era verdaderamente sacar la muerte. Era el peor enemigo de Dios en la tierra. Al estar la muerte en pie, todo mundo estaba esclavizado, explotado y manoseado por el ser humano, por el mismo hombre. Observa ahí en el libro de Isaías, me encanta este texto, capítulo 25, el libro de Isaías. Versículo 7. Año 712 antes de Cristo. Mira lo que dice Dios por boca del profeta Isaías. Y destruiré en este monte, monte Sión, la nueva Jerusalén, la iglesia de Jesucristo el Señor. Y destruiré en este monte la cubierta con que se han cubierto todos los pueblos. ¿Qué hizo el catolicismo? El catolicismo, para poder extenderse y extender sus tentáculos y su mala religión, iba de nación en nación y aceptó los dioses de cada nación para poder conquistar al pueblo que adoraba a sus dioses con que ellos se cubrían. Por ejemplo, tú ves a la caridad del cobre en Cuba. Tú ves a la borracha esta de México, a la que hace Venezuela, todo ello. Entonces la gente comenzó a cubrirse, no dándole crédito a la palabra, a cubrirse con toda la cantidad de imágenes de dioses, de santos, de vírgenes y una cantidad de cosas, de riegos y adivinos y toda la cantidad de cosas. Entonces, pero mira lo que él dice. Y destruiré en este monte la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo, la oscuridad, la ignorancia, que envuelve a todas las naciones. Destruiré a la muerte para siempre, punto y coma. Y enjugaré, quitaré la tristeza, dice el Señor, y toda lágrima de todos los rostros. Y quitaré, dice, y quitará de la tierra, de su pueblo Israel y de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho.
Ese era el peor enemigo. Eso es lo que tenía esclavizado o tiene esclavizado a la humanidad hasta el día de hoy. Esto fue lo que trajo la caída de Adán en el huerto. Al haber muerte espiritual. Por ende había también muerte física. Porque ¿con qué se va a fortalecer una persona? Si la fortaleza nuestra ahora es Jesucristo, es la palabra, es la unción, es la vida en el Espíritu. Anteriormente no lo conocía, pero ya habíamos sido predestinados para poder estar ahora en ella. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Entonces, en el año 712, precisamente Dios dice, lo que voy a hacer para poder quitarle a todos y cada uno, y espéralo. A medida en que Dios vaya a ir levantando hombres que fueron predestinados, guardados a través del Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Y bien versados, que conozcan bien al su Creador a través de la palabra. Créeme, te lo estoy diciendo, con una palabra sin ir a condenar a nadie, sin señalar a nadie, sin criticar, que si la palabra parte netamente de Dios, la verdad va destruyendo la mentira. Yo no necesito de ser protagonista, de decirte, ay, gloria a Dios, Dios me la reveló, Dios me mostró. No. Simplemente escucha y aprende. Si lo mío no parte netamente de Dios, no le prestes atención. ¿Por qué no te va a edificar? Yo no le ministro a la carne, yo no le ministro al alma, yo le ministro al hombre interior para que cada persona tome y tenga señorío, personalidad, carácter, seriedad, honestidad con ella misma. Dice bien claro ahí, de esto se aprovecharon todos los sistemas. Todos los sistemas se aprovecharon de esto. Y le recalcan a la gente, tanto a hombres como a mujeres, le recalcan, la paga del pecado es muerte, y la paga del pecado es muerte, y la paga del pecado es muerte, pero nunca le explican verdaderamente qué es el pecado y por qué y de dónde viene el pecado. Siempre le están hablando de Romanos 6:23 a la persona. Siempre. Observa lo que dice 1 Corintios. Capítulo 15, versículo 51. Perdón, capítulo 15, versículo 26. Isaías 15, 26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Tanto la muerte espiritual como la muerte física. Es el peor enemigo del ser humano. Por eso el hombre y la mujer viven esclavizados, tanto en sus empleos como en las congregaciones donde ellos van. Todo el sistema ha manipulado al ser humano con esto, pero nunca le explican verdaderamente. Nunca le explican el origen de cada cosa. Dice la palabra, que la desobediencia en el huerto del Edén, de parte de Adán, donde a todos nos encerraron, ahí, en ese punto, vino la caída para todo ser humano. Entró el pecado, entró la muerte, entró esto. Entonces, los sistemas, los hombres que se dedicaron a estudiar la palabra, hicieron presa fácil al ser humano a través de esto. Si todos los que enseñan el evangelio de la gracia, que yo creo, no pongo en duda, prestan atención
y empiezan a tirar la palabra, créame, que cuando la gente comience a reconciliarse, se acabarán los hospitales. Se morirá de hambre el gobierno, porque comienza a fluir la unción y la vida del Espíritu a gobernar en la tierra. A eso nos apuntamos. A eso nos apuntamos. A quitarle la presa a estos sistemas mentirosos, manipuladores y engañadores. Créame que las consecuencias fueron tremendas. Te hicieron a la humanidad presa fácil para que la muerte espiritual entrara y la muerte física. Pero hoy, 19 de agosto, te traigo una esperanza fuerte para que tú, que no estás metido en ninguna congregación, no estás metido en la manipulación del círculo vicioso, de todo ello, o para los que quieran salir, o para los que están todavía encerrados con el temor al pecado, te traigo una esperanza viva, espiritual y física. Hay una esperanza para vencer la muerte espiritual y la muerte física. Yo te invito en esta noche que prestes atención y cuantas veces quieras ver esta enseñanza, lo puedes hacer. Para eso Dios nos constituyó como ministros competentes de un nuevo pacto, para traerle vida a todos y cada uno de sus hijos. Dice bien claro ahí, dice, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Al regresar nosotros, al tener conocimiento y al regresar nosotros al origen de nuestra partida, muchachos, nada nos separará ni nos apartará de lo que Dios predestinó para nosotros. Dice el versículo 54 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto corruptible, esto no se convierte. Este es un cuerpo de humillación que le ministra al alma, le ministra a la mente. Todo lo que ella desea en la tierra, se lo ministra a la mente. Cuando la persona está muerta espiritualmente, no tiene señorío, que no tiene la capacidad de hablar con autoridad a ese cuerpo de humillación. Esto corruptible. Hay mucha gente que maneja Biblia, pero es el comportamiento natural de ellos, o el comportamiento espiritual, no hay nada. Por eso te estoy hablando con propiedad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es, ¿qué? La muerte en victoria. ¿Sorbida qué es? Como cuando usted está tomando sopa. ¿Qué hace usted? Absorber. Dios la quitó. La quitó. Porque usted ya pasa de muerte a vida. Dice el versículo 55. Entonces ahí es donde la persona debe decirle: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón que me tenía esclavizado? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? ¿Dónde? Versículo 56. Ya oído, presta atención, ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
Y el poder del pecado, la ley ceremonial. La ley que ha manejado todos los sistemas en el mundo entero. ¿Viste? Yo no te engaño. Porque la gente al estar donde se hagan ayunos, fuerzas, bautismo, imposición de manos, echada en aceite, reprensión del diablo, reprensión de esto, haciendo aquí, haciendo vigilia, haciendo todos los mandamientos de los hombres, está muerto espiritualmente. Y al estar muerto espiritualmente está en desobediencia. Porque ya toda esta ley, este sistema de los 613 mandamientos, los cumplió Jesús de Nazaret en su cuerpo. Ya Él fue al madero, Él pagó. Hizo todo lo que tenía que hacer en vida. Dicen los evangelios. Todo lo pagó. ¿Por qué tengo que hacer yo lo que Él hizo? Si Él tenía que venir a quitar ese yugo de esclavitud. Precisamente la gente cae porque la gente, hermano, le ha creído más al hombre, ha endiosado más al hombre. E igual a los tiempos antiguos. Igual. O en todos los tiempos. Dice el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. La ley. ¿Qué te dije yo? En Romanos capítulo 5, 14. ¿Qué te dije? En Romanos capítulo 5, versículo 14. ¿Qué te dije? Ahí, miremos un momentico y verás. 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿De qué está hablando Corintio, el apóstol Pablo? De la ley. Porque la ley traía muerte. La ley ceremonial traía muerte espiritual y muerte física. Mira, ¿lo dice o no lo dice? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué reinó la muerte? La ley, sistema religioso. ¿Qué te dice aquí Corintios? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley ceremonial, 613 mandamientos. Versículo 57 dice, mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda persona que venga a Cristo, toda persona que venga a Jesucristo el Señor, pasa de muerte a vida. En el reino de Dios no hay muerte. Lo único que hay es vida y vida en abundancia. Observa. Mira que dice que el poder del pecado es la ley. ¿Por qué la gente persiste en ayunar, en bautizarse en agua, cuando lo nuestro es espiritual, no natural? Dime si no tienen cauterizada la conciencia del ser humano, inservibles sus sentidos, esclavizados a guardar algo que verdaderamente no vale la pena. A eso es que yo te invito a ti, amado hermano, pastor, ministro, a que tú te perfecciones y te dejes guiar por el poder del Espíritu de Dios. Que tengas una relación íntima. No trates de presentarte tú mismo. Habla, que la misma palabra que es espíritu y es vida te va presentando. Porque ya tú tienes un principio para poder contrarrestar todo lo que el ser humano en la tierra ha levantado. Dice bien claro ahí, la ley y el sistema religioso en general, la ley de Moisés con los 613 mandamientos
Y eso es lo que dice aquí en 1 Corintios 15:57, donde dice: mas gracias sean dadas a Dios, Elohim, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que todos los que guardan la ley de Moisés están en desobediencia, por ende están en pecado, por ello están muertos en el espíritu. Por eso es que se esfuerzan a hacer para tratar de alcanzar lo imposible que la ley no les da, por los malos instructores, los malos instructores. Quiere decir que todo este sistema religioso están muertos espiritualmente. Por eso es que ellos fregan. Observa lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 10. Gálatas capítulo 3 dice: maldito todo aquel, maldito todo aquel que guarda la ley. Eso es lo que dice ahí. Porque la ley es una maldición. La ley es una maldición. Dice Gálatas 3:10. Dice bien claro: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso tú los ves haciendo ayuno, aguantando hambre, y que para buscar una sanidad, cuando la Biblia dice que en el capítulo 53 de Isaías dice bien claro que Él llevó vuestras enfermedades. La ley no sana, el ayuno no sana, el ayuno no trae fuerza espiritual. El ayuno no santifica. El ayuno es un becerro inventado por el sistema religioso. La aguantadera de hambre. El ayuno nuestro es dejar de engañar, de mentir, de ser hipócrita, de ser falso, de tener personalidad, de tener carácter, de estar sumisos a la vida en el Espíritu. Dice bien claro: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 613 mandamientos. No los podía cumplir ningún hombre, los cumplió Jesús de Nazaret. Entonces dice bien claro, en el libro de Hebreos, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: oído, escucha y retenga. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya lo destruyó. Le quitó dominios, le quitó los reinos. Todos los reinos ahora le pertenecen a Jesucristo. Los del cielo y los de la tierra. ¿Venció o no lo venció? Claro. ¿Se hizo qué? Él se tuvo que hacer. Dios tuvo que meterse en un cuerpo. En un cuerpo, como dice ahí la palabra. ¿Ah? Se encarnó, se metió para poder vencer al que tenía que vencer. Al que tenía el imperio de la muerte. Ya el diablo no existe. El diablo no existe. El diablo está destruido. El Hades está cerrado. En Cristo no hay condenación. En Cristo lo que hay es vida y vida en abundancia. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Al destruirlo, mira lo que hizo. Por amor a ti y por amor a mí. Y a todos los que vamos a estar componiendo el cuerpo de Cristo. Todos vamos a estar deleitándonos, gozándonos en Él. Mira lo que dice en primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y dime si esto no es así. Si yo te estoy engañando, te estoy ilusionando,
para que tú vengas al evangelio donde yo estoy. En el evangelio que yo estoy con mi familia, no existe muerte. Míralo aquí. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada. Vamos a leer desde el 9 para poder entender este. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Quiere decir que toda persona que venga al Evangelio de la gracia tendrá vida. Tendrá vida. Tendrá vida. Aquí cumplirá el tiempo que él mismo constituyó. Si a usted lo ve andando un poquito mejor, tal vez que mi persona, le añade unos 30 añitos más. Si los años suyos eran 60, 70, 80 años, vamos para 30 más. Pero derechos, no todos enquencles, rosados, no como un queso, sino fuertes, que podamos nosotros mostrar la victoria que Cristo tuvo sobre el imperio de la muerte. ¿Dice o no dice? ¿Qué sacó a la vida? La inmortalidad. Quiere decir que en Cristo no hay muerte. No hay muerte, no hay muerte. No hay muerte. Y para ello precisamente es lo que dice primera carta de Pedro, 1:21, ¿verdad? Siendo renacidos no de simiente corruptible. Yo no me puedo corromper. Si me corrompo, estoy en desobediencia, vuelvo nuevamente a la muerte espiritual y, por ende, tengo muerte física. Desajuste, tristeza, dolor y todo ello. Dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto les digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No del bautismo del agua que nos hicieron, porque estamos prácticamente en ignorancia espiritual y ciegos. Agua, odor, palabra y espíritu. Palabra. Palabra. Cristo no es el apellido de Jesús. La gente todavía tiene al muerto metido en su propia carne, su propio cuerpo. Pero es que a él le dieron un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Un Salvador enviado. Jesucristo. Jesús, la palabra. El verbo se hizo carne. Carne, logos, información escrita. Cristo es Dios, Cristo es la unción metido dentro del cuerpo de nuestra vida. Jesucristo, un Salvador enviado. Es la persona que sigue de terca. La persona que sigue tratando de hacerle entender a la gente, oído, Jesús fue el que vino e hizo la tarea que tenía que hacer dada por el Padre. En su cuerpo Cristo venció. Cumplió la tarea en la tierra. Jesús de Nazaret cumplió los 613 mandamientos. No había hombre que lo pudiera cumplir. No había hombre. Y dice bien claro ahí. Bien claro. Al cumplirlos, al haberlo a él crucificado, colgado en el madero, brotó de su interior la unción del ungido. Cristo Jesús. Por eso es el nombre que es sobre todo nombre. Y hay personas que a pesar que no, que es que a Jesús. Muchacha,
En el reino de Dios solamente hay un sacerdote y se llama Jesucristo. Dice, bien claro, ¿o no? Respondiendo Jesús de Nazaret, de cierto les digo, que el que no naciere de agua, palabra, udor, Efesios 5:26, y de espíritu, Juan 6:63, oído, no puede entrar en el reino de Dios. En el libro de Efesios, para ir terminando, la gente dice que yo soy feo, claro, porque digo la verdad. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, me quedan 10 minuticos y los voy a aprovechar bien. Y juntamente con él nos resucitó. Para uno resucitar, tuvo que estar muerto, ¿o no? Ahí está. Y juntamente con él nos resucitó. Perdón. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando tú no estás sentado en lugares celestiales, tienes que hablar lo natural. Entonces, vos sos un rey, pero sin corona. O si tenés la corona, la tenés a un lado. Lugares celestiales es mundo espiritual. Si yo estoy sentado en lugares celestiales, yo no puedo hablar del mundo natural. Porque lo celestial contrarresta lo natural. Juntamente con él nos resucitó. Ahora hay una condición bien fuerte y definitiva. Para los que quieren tener salud, tienen que aprender a orar, a someter este cuerpo de humillación que por todo quiere que lo estén llevando a los hospitales para que los hombres le desintegren todo su organismo. Y así no es. Someta a la soberanía, a la vida del espíritu. Su carne, su cuerpo, su alma, ellos no se convierten. Ellos están ahí para afligirlos. Usted quiere morir definitivamente, ahí está condición. Ahí mismo en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres y las mujeres que mueran una sola vez. Ya quedó establecido. Desde antes de la fundación del mundo. Tome usted la determinación. Muere para el mundo, viva para Dios en Cristo. Reconcíliese. ¿Para que qué? Para que pueda tener vida y vida en abundancia. Y de la manera que está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando usted muere al mundo, tiene que morir al mundo, a sus pasiones desordenadas, como dice Colosenses capítulo 3 del 5 al 10, y revestirse del nuevo hombre creado según Dios, no el hombre. Hay que dejar la mentira, la soberbia, el adulterio, la fornicación, el engaño, toda esa cantidad de porquerías
que tienen separado al hombre o a la mujer de Dios hoy en día. Muera, porque cuando usted muere, al mundo, a sus pretensiones, a la ansiedad, al amor al dinero, a todo lo que usted crea, usted muere al mundo. Dios sabe cuándo muere y cómo va muriendo usted paulatinamente. A medida en que usted va creciendo en la vida del Espíritu, la palabra misma va sacando lo natural para poder constituir lo espiritual. Ahí está la condición. Entonces, en el área donde las personas están muertas y donde las personas necesitan ser nuevas criaturas, es en el Espíritu. Entonces, la persona que está siendo bien edificada en la palabra es la que va tomando la determinación de separar el alma de la vida en el Espíritu. La persona almática es imposible que pueda hablar de lo espiritual. La persona almática es terca, sorda, orgullosa, mentirosa, hipócrita, falsa. La persona que va alcanzando la vida en el Espíritu se va volviendo honesto, sencillo, franco. No necesita de herir para decir la verdad. Ahí está. Después de esto el juicio. Usted no crea que con la mente llena de basura usted va a hablar de las bellezas o de las revelaciones de Jesucristo. Usted tiene que ser perfeccionado. Eso está establecido para todos nosotros. No es en vano los años que yo llevo en el Evangelio pagando un precio a la perfección. Unas veces me salía por la ansiedad, por la angustia y volvía nuevamente de venga mi amor, que no puede dar otro paso hasta que usted no muera a esta área. Es imposible que usted pueda alcanzar un segundo paso. De esa manera he crecido con mi hogar, en el ministerio, sé para dónde llevo a la gente. A la gente no la llevo yo de emoción en emoción. A la gente le enseño yo que aprendan a ser sinceros, francos, de una sola palabra, de un solo lomo. Por ahí me hicieron una pregunta, que cuando enseñaba yo de los diezmos y de las ofrendas. Déjame que yo tengo un pastelito bien elegante para explicarte, porque el diezmo no se cobra, no es para nosotros. El diezmo era para mandamiento para los judíos. Para nosotros es la ofrenda y es voluntariamente siempre y cuando a mí me hayan edificado bien. Pero más adelante estaré hablando de ello. Pues dice bien claro ahí que si a mí me edifican bien, lo que tengo que hacer yo como hombre espiritual o mujer espiritual, tengo que ir botando todo lo que es natural, separando el alma del espíritu. Separando el alma del espíritu. Yo que estuve en reuniones del sistema religioso cuando estaba ahí, en reuniones de 500, 400 pastores en Bogotá, veía a los pastores meter las manos a las bolsas y que para echar 2 moneditas de 500, cuando ellos oprimen al pueblo. Le sacan una enseñanza para decirle, y el que roba a Dios, el que roba a Dios, él es un miserable, no es capaz de sembrar porque no tiene conocimiento, no le interesa y no escurrir, oprimir. Oído, escuche y retenga. Mateo capítulo 7, mira lo que dijo Jesús. De ello tengo mucho que enseñarte. A Dios gracias, que nunca he sido escaso para la palabra. Me gusta estudiar, ahondar y someterme a ella. Ser una persona honesta y de una sola palabra. Aprendí a ser un hombre verdaderamente vertical en lo espiritual. Y en lo natural, comportamiento tanto en lo espiritual como en lo natural, igual. Delicado y honesto. Por eso es que no me quieren. Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo dice Jesús de Nazaret.
En el reino del Padre, que es el reino de Jesucristo, no hay muerte. Tú puedes sentarte y estudiar, rumiar, estudiar y estudiar, a ver si yo te estoy mintiendo. La muerte fue vencida ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el Evangelio de la gracia y del Cristo resucitado no hay muerte. El que se muere es porque está fuera del reino. Bendecidos con toda bendición. Los amo. Estaré ahí pendiente a todo lo que me escriban. Les daré respuesta a nivel internacional y nacional. Los amo mucho y nos vemos el domingo en la reunión, y el próximo miércoles estaremos hablando de otro tema. Bendecidos con toda bendición.